a comenzar, vamos a celebrar un panel de expertos en intoxicación por mordeduras de ofidios venenosos en España, y lo vamos a celebrar en el Civil. Yo creo que esto tiene varias cuestiones importantes que destacar, porque es cierto que los problemas sanitarios que se plantean por este tipo de lesiones en España y en La Rioja no es un número muy alto, lo cual no quiere decir que no tengamos que estar siempre preparados y tener a nuestros profesionales con los conocimientos suficientes, sino que implica cuestiones, como decía, importantes. Por un lado, que empresas que se dedican al tratamiento de este tipo de intoxicaciones que no son españolas vengan a celebrar un encuentro de este tipo, el primero que se celebra en España y posiblemente en Europa, de expertos en esta materia, y que vengan a celebrarlo en Logroño, pues tiene un significado muy claro, y es que el CIVIR, que nuestro sistema sanitario en los temas de formación y de investigación está siendo conocido y reconocido en muchos lugares, y ello implica pues que hoy podamos tener un encuentro de este tipo en el que además los expertos mundiales en esta materia y nacionales se encuentran reunidos aquí en Logroño, aquí en el CIVIR, para tratar este tema. Se va a poder llevar a cabo también gracias a la colaboración, por un lado, de los laboratorios Silanes y Bioclon, que son los que han patrocinado este evento y lo han impulsado. Como además estos laboratorios son unos de los, o quizá el más importante en el mundo, que está llevando a cabo los medicamentos, los antivenenos para tratar estas intoxicaciones. Y luego está también la agencia de tecnología española, dependiente del Instituto Carlos III, y está representada también por otro experto en esta materia, que es José María Amate, su subdirector. Yo creo que todo esto nos da un importante conocimiento para llevar a cabo esta jornada, que va a ser interesante, en la que participan también profesionales, lógicamente, del sistema sanitario riojano. Había que aprovechar esta ocasión, sobre todo los relacionados con urgencias, que es donde primero se encuentran y donde se reciben estos casos, y prácticamente de toda España, de los lugares donde más experiencia hay. Teruel parece que es uno de los que tiene bastantes casos, y hay gente de Teruel, pero prácticamente de toda España. Y luego, como digo, hay expertos, hay profesionales tanto de México como de Francia, que son posiblemente de las autoridades más importantes que haya ahora en esta materia. En España, desde el año 1997 hasta 2009, se han declarado 1.649 casos de mordeduras por ofidios que han tenido que ser tratadas en hospitales, y en los últimos 13 años ha habido 17 muertos en España por este motivo. En La Rioja viene a producirse, en los últimos 10 años ha habido 17 casos, poco más de 1,5 por año. No ha habido ningún fallecimiento, y esos 17 casos que necesitaron ingreso, 10 eran adultos y 7 niños, que evolucionaron rápidamente y sin mayores problemas. Espera un momentito que... Sí, para que... Sí, pues, un poquito cuál es la situación en estos momentos, ¿no? En España, si hay algo por lo que preocuparse, algún reto. Preocupación no hay, creo que lo ha indicado perfectamente el señor consejero, y es una contingencia, afortunadamente, de baja incidencia, aunque efectivamente de tratamiento complejo y sin duda alguna delicado. Y lo que ocurre es que ahora sí disponemos, que es la aportación tecnológica, en este caso del Instituto Bioclon y Laboratorio Silanes, sí se dispone de unos antisueros de nueva generación que efectivamente simplifican mucho
el tratamiento. Hasta ahora, mejor dicho, años atrás, los sueros antiofidio que estamos acostumbrados a ver en las películas, pues efectivamente habían perdido interés en la práctica clínica en la medida en que mejoraban las técnicas de soporte vital. Había mejores recursos en unidades de cuidados intensivos, etcétera. Entonces, en la medida en que el soporte vital mejoraba, compensaba con creces las complicaciones de los antisueros convencionales. Sin embargo, son unas técnicas largas y más caras. Cuando existe ahora la posibilidad de, mediante la biotecnología, etcétera, de disponer de unos sueros más selectivos, más específicos y por lo tanto sin las complicaciones de los convencionales, pues el tratamiento, que es una condición claramente de baja incidencia, pero como digo delicada, pues se simplifica o tiende a simplificarse notablemente, y razonablemente también se deben simplificar los costes y las estancias hospitalarias. Y esto, por ejemplo, en Europa, donde la casuística pues no es alarmante, pero sin embargo tiene una proyección mucho más trascendente en los países países más cálidos, tropicales o subtropicales, donde efectivamente la casuística, la incidencia es enormemente mayor. ¿Cuáles son las principales mordeduras de que...? Las principales mordeduras son muy heterogéneas. Normalmente suelen ser en extremidades inferiores, etcétera, pero eso ya lo tienen que comentar los clínicos, que son los que las reciben. Por ejemplo, aquí en general en toda Europa se dan sobre todo en jóvenes hasta los 15 años, en niños y más aún en adolescentes. Luego ya en la edad adulta se estabiliza entre otras cosas, y vuelve a crecer a partir de los 65 años la incidencia. Seguro, esa estabilización en la edad adulta y sobre todo el aumento entre los mayores seguramente se relaciona con, pero pienso yo, es una hipótesis, con el envejecimiento de la población rural, mientras que la mayor incidencia entre los adolescentes pues debe relacionarse por una parte con la irresponsabilidad propia de la edad y por otra parte con las actividades de ocio al aire libre, deportivas, etcétera, que claro aumentan las posibilidades de exposición. Respecto a los fármacos o los antisueros, ¿hay algo en lo que haya que avanzar o estamos...? No, el avance se ha producido con lo que decía antes, con los fagoterápicos que seleccionan las fracciones tóxicas de la proteína para evitar entonces que el tratamiento, como ocurría antes, sea un conglomerado de proteínas susceptible de múltiples reacciones adversas. Entonces ahora la administración, esta tecnología es altamente selectiva y por lo tanto permite primero una mejor conservación, eso de interés sobre todo en países que no dispongan de sistemas sanitarios avanzados, pero sobre todo en términos farmacológicos es la selectividad de las fracciones proteicas que incluye el fármaco. ¿Algún mensaje a los ciudadanos? Bueno, creo que mensaje no hace falta, porque la verdad es que exactamente no es alarmante, simplemente más bien creo yo que en nuestro caso alarma no hay ninguna, y sin embargo la noticia en este caso es a mi juicio el avance tecnológico. Jesús quería hablar. Ya más, ya. 112. No me refiero que quizás no sean conscientes, ¿no?, cuando se va al campo, esas cosas, que este tipo de mordeduras puede... Sí, pero que razonablemente hay respuesta y disponemos de unos... por una serpiente. Exacto. Pero claro, si te pica... Sí. Disponemos de recursos sanitarios para compensarlo. Y desde luego, en cuanto a lo que sí es cierto, pero eso yo supongo que una persona familiarizada con el medio rural, con el campo, cazadores, etcétera, ellos sí que lo saben, saben moverse con los animales, sobre todo silvestres, es la tranquilidad, el no. Estos animales cuando muerden es a la defensiva, entonces si no se les acosa, no se les hostiga, normalmente ellos tienden a huir. Cosa que puede ser un poco distinta con los casos ya más anecdóticos, por supuesto, que no se que son los de coleccionistas,
terrarofilia, aficionados a la terrarofilia, etcétera, que tienen colecciones a lo mejor con especies exóticas y tal. Pero claro, eso ya digamos se sale de la fauna autóctona. El número de casos es bajito, pero en relación con el resto de Europa es la media, o hay más o hay menos. No, el número de casos es bajo. En otros países de Europa, por ejemplo, nosotros en Francia hay bastantes más. En Polonia es que en Polonia viene a ser como nosotros aproximadamente, hasta en Lituania. Es que hay víboras, estamos acostumbrados a pensar que las víboras, exacto, son solo de países tropicales, pero la víbora berus, que es la especie europea por excelencia, se llega hasta el círculo polar, y entonces incluso en los países escandinavos se producen las mordeduras. Entonces el número es bajo, y posiblemente a lo mejor incluso esté sobredimensionado, porque nosotros tenemos un registro hospitalario en donde hemos visto casos tratados por mordedura, pero es posible que haya algunos casos que estén duplicados, porque se empieza en un hospital, se siga en otro el tratamiento, etcétera. Pero bueno, esas son cifras que manejamos como techo. La media europea pues puede andar en conjunto por ahí, pero es muy variable porque depende bastante. Estamos dentro de la media. Estamos en lo normal. ¿Y cuáles son los principales animales que pican? Que muerden. O sea, que muerden, perdón, sí. Que muerden. Pues sí, pero en España, por ejemplo, los arácnidos tienen una intensidad venenosa muy baja. La toxicidad de los arácnidos es baja. Entonces, los más graves, los escorpiones, alacranes, etcétera, pues entre un alacrán español y un alacrán mexicano, evidentemente, pues no hay color, no se puede ni comparar. En las víboras, por ejemplo, España sí que es curioso porque tiene las tres especies es raro que en un mismo país concurran hasta tres, como es el caso de España, especies de víboras, especies claro venenosas, todas las víboras lo son. Y entonces en España sí concurren las tres especies, las más venenosas que son la áspid, la víbora áspid, y que está por aquí, por toda la cornisa cantábrica oriental, es decir, País Vasco, Pirineos y llega hasta aquí, hasta Logroño. La Seonei, que es hacia Galicia, y el resto de la península, que es la Latasti, y es la menos tóxica, pero en cualquier caso la toxicidad se combina por la toxicidad intrínseca del veneno con la agresividad del animal, y entonces se van combinando ambos factores. Muy bien, ya está. Sí, del Instituto Bioclon, y quería poner en valor especialmente el sistema sanitario de La Rioja, por su prestigio y sobre todo porque nosotros estamos sumamente, pues de alguna manera, muy ligados a La Rioja. Es por esa razón que hemos decidido hacer este panel de expertos aquí en La Rioja, no es por otra cosa, al margen de que donde más incidencias hay de los animales venenosos es en Burgos y en La Rioja de toda España. Hay 100 casos aproximadamente al año, dentro de los 5.000 que existen en toda Europa. Y por otro lado quería poner en valor también el laboratorio Instituto Bioclon, que es un laboratorio dentro de nuestro grupo que es líder mundial en antivenenos. El Instituto Pasteur de París nos ha cedido, digamos, ese liderazgo, ¿no? Y eso es importante porque ya estamos vendiendo en prácticamente todas las partes del mundo. Pero sobre todo lo más importante es que el pasado año, por primera vez en la historia de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, dio el registro y la autorización a un fármaco fabricado en América Latina, y ese fármaco era nuestro, precisamente para las picaduras de escorpión en la zona de Arizona, donde hay tantísimos casos. Aquí en Europa se dan casos menores, pero en África, sin embargo, tenemos un gran mercado, especialmente en Marruecos. Y en definitiva, estamos muy satisfechos de que esto sea aquí en La Rioja, que es la primera vez que se hace un simposio de este tipo, un panel de este tipo de expertos en Europa y en España. Muy bien.